Buenas noches muchachos, les voy a presentar acerca de mi relatoría el tema de alteraciones estructurales en los cromosomas, presentado por Alejandra Henao. En el contenido vamos a poder apreciar qué son los cromosomas, qué son las anomalías cromosómicas estructurales, cómo suceden estas anomalías cromosómicas y pruebas para detectar anomalías cromosómicas, así como los tipos de anomalías cromosómicas. Bueno, vamos a iniciar hablando acerca de qué son los cromosomas, así como su estructura. Un cromosoma básicamente se compone de cromatina condensada alrededor de histonas. También es importante mencionar que cada especie tiene un número fijo de cromosomas. Acerca de su estructura podemos iniciar por la parte superior, en donde podemos observar sus brazos cortos, y en la parte inferior, donde podemos mencionar sus brazos largos. En la parte inferior también se puede observar el telómero, que es el encargado de dar estabilidad y está formado por una secuencia de ADN. En la parte central se encuentra el centrómero, que es donde se va a unir el cromosoma al uso acromático para que el cromosoma quede listo para el inicio de la mitosis y la meiosis, para que con esto las dos células hijas que se forman tengan la misma información genética. El centrómero es importante porque contiene el material genético y también está compuesto de varias proteínas, las cuales dan sostén estructural, regulan que los genes se expresen de forma correcta. También es importante mencionar que dentro de los cromosomas se encuentran los genes. Otra parte importante a mencionar son las cromátides. Para hablar de esto ya no hablamos del cromosoma como la forma que conocemos todos, que es como una X, sino que solamente vamos a hablar de la mitad del cromosoma. Cada cromátide da la información genética de uno de los progenitores. La otra cromátide, que es cuando se forma la X, que es la forma común que conocemos, se conoce como cromátide hermanas. Que se llame cromátide hermana no quiere decir necesariamente que tengan la misma información genética, porque no es así. Pueden tener diferentes informaciones genéticas y ya la que logre expresar su información dirá quién domina. Por otra parte, hablando acerca del tipo de anomalías cromosómicas, tenemos que estas se pueden clasificar en dos grupos básicos, que serían anomalías numéricas y anomalías estructurales. En las anomalías numéricas tenemos las poliploidías, que es el aumento del número de cromosomas, y dentro de esta clasificación tenemos las triploidías y las tetraploidías. En esto lo que pasa es que aumenta el número de cromosomas. Por otro lado, tenemos las aneuploidías. En estas hay tres subgrupos, que serían las monosomías, que es cuando falta un cromosoma, las trisomías, que es cuando hay un cromosoma de más en el par, y las tetrasomías, que es cuando hay, en lugar de 2 cromosomas en un par, hay 4. Por otro lado, tenemos las anomalías estructurales, las cuales cuentan con las siguientes subcategorías, que serían duplicación, translocaciones, inversiones y deleciones. Las anomalías dadas por duplicación de cromosomas, esto lo que pasa es que se repite un gen, como se está mostrando en la imagen, donde teníamos esta porción del cromosoma y en el siguiente cromosoma se duplica. En la deleción se puede observar que se pierde una parte del cromosoma, por tal también se pierde una parte de los genes, como se muestra en la primera imagen, donde el cromosoma está completo y ya en el segundo esta porción de acá se perdió. Por otra parte tenemos las translocaciones, que es cuando una parte de un cromosoma se intercambia con otro cromosoma. Es decir, acá tenemos este cromosoma normal. Después de sufrir una alteración llamada translocación, esta parte del cromosoma se invierte en el siguiente cromosoma y esa parte que estaba ahí, que fue cambiada por el cromosoma inicial, vuelve a ese cromosoma, y es decir, entre ellos dos se intercambian partes.
La última alteración sería la inversión, que es cuando una porción del cromosoma se corta y se gira, es decir, invierte su posición original. En la imagen se puede ver que el cromosoma normal originalmente está acá, su porción, y después de sufrir la inversión, su porción inicial que debería estar en esta parte termina en la parte inferior. Si esta mutación ocurre en el centrómero, se llama pericéntrica, y si ocurre en un brazo del cromosoma, se llama paracéntrica. También es importante mencionar que alteraciones como la translocación traen con ellas el síndrome de Filadelfia, que contrae en sí un sinfín de síntomas como leucemia y otros tipos de enfermedades. Estas alteraciones cromosómicas se da porque hay una ruptura espontánea de los cromosomas y luego estos se unen y dan lugar a todas las alteraciones mencionadas. Las anomalías cromosómicas pueden ser resultado de diferentes sucesos. Algunos de los más importantes o relevantes, por decirlo de esta forma, sería la meiosis, mitosis, el entorno y la edad materna. Por una parte, en la meiosis, el error se puede dar en el momento de la división celular, y esto puede llevar a cabo los diferentes problemas de alteraciones cromosómicas. Por otro lado, también está la mitosis, que el error básicamente se fundamenta en que no se dividen en mitades exactas. Entonces esto puede llevar a que se tenga un cromosoma adicional. Otro factor que puede llegar a ser importante de cierta manera, pero no tan relevante como la mitosis y la meiosis, sería el entorno. Esto se da por las diferentes exposiciones que se tienen a todas las cosas ambientales que pueden generar algún daño en el bebé o en nosotros y dar a cabo las alteraciones cromosómicas. En cuanto a la edad materna, se cree que desde cierto tipo de edad podría llevar a cabo las anomalías cromosómicas. Esto todavía es material de estudio, pero también se puede decir que es como una parte fundamental en todo este tipo de anomalías. Por otra parte, hablando acerca de qué son las anomalías cromosómicas estructurales, tenemos como respuesta que son las alteraciones o cambios que se presentan ya sean en el número de los cromosomas o en sus estructuras. Estos errores se dan durante la formación de los gametos o en las primeras divisiones del cigoto. Esto puede llevar a diferentes anomalías que serán mencionadas más adelante. Por último, tenemos las pruebas para detectar anomalías cromosómicas. Una de estas es el análisis de cariotipo, que se hace a partir de una muestra de sangre en el cual se va a analizar las células sanguíneas y se va a observar la ubicación de los cromosomas. La otra es el diagnóstico prenatal, el cual se hace para saber si el bebé trae alguna anomalía cromosómica. Esta se realiza durante el embarazo.